Saludos amigos. Alerta Ecuador, nos estamos quedando sin patria. La última semana, para quienes tenemos un sentido algo distinto de lo que el grupo millennial gobernante en estos momentos tiene sobre el manejo del país, nos ha dolido en el alma mirar cómo el Ecuador se va destruyendo por un gobierno que ya tiene su tiempo en el poder de algo más de año y medio, pero que en estas últimas semanas ha dado grandes pasos, pero para dejarnos sin patria. Porque la concepción millennial de los gobernantes actuales, y lo demuestran en los hechos, no es precisamente el bien común, la solidaridad o el manejo colectivo de una nación, sino de un grupo, el beneficio de una tribu, en la cual se imponen sus normas, imponen sus leyes e imponen su historia. La de los demás no importa. Si no, pruebas al canto. Hay que desarmar el mural de Guayasamín. Hay que destruir la historia. Para ellos, esa historia que cuelga del mural en la sala plenaria del Congreso del Ecuador no es válida. No sirve, hay que eliminarla. Y encabezados por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, se procesa ya un espacio de discusión, al menos entre ellos, porque al país no le han hecho saber nada para retirar el mural de Guayasamín. Las protestas no importan. ¿Qué? ¿Quién más va a protestar? Los izquierdistas, los correístas, pero hay que sacarle al indio comunista de ahí y poner que no importa cualquier cosa menos eso que nos duele como historia porque es parte de la dominación. Los padres de ellos fueron los dominadores, los opresores. Y no vale que consten, como tampoco que la CIA, que es su patrocinadora, ahora esté marcada en la historia como asesina y criminal. El debate del mural. Vamos más adelante. ¿Qué significa el ejercicio del poder en estos momentos del presidente Niels Olsen? Un representante clásico, típico del millennial gobernante. Pues el autoritarismo en su más alta expresión. Para el presidente Olsen, como para el grupo de ADN, no existe ley en la legislatura. Por lo tanto, ahí se hace lo que ellos deciden, no lo que la ley dice. Y una prueba puntual es haber eliminado la terna que el proceso anterior de la legislatura determinó y designó a un grupo de 3 ciudadanos ecuatorianos. Como hay que acabar con el correísmo, hay que matar al correísmo como les dispuso Antonio Ricaurte, entonces Olsen y los asambleístas de la Alianza Democrática Nacional proceden a eliminar la terna sin ningún problema y argumentan indignados que ellos conocen lo que están haciendo y saben lo que han dispuesto. No importa que no se pueda desconocer las acciones de la legislatura anterior. No importa que la ley mande que para eliminar una resolución tenía que haberse determinado bajo los procesos de rectificación. No, para ellos no sirve. Listo. Y ya se impusieron. Como se impone Diana Jacome sobre el asambleísta Blasco Luna y no le deja hablar. ¿Por qué? Porque en la anterior asamblea no nos dejaban hablar a nosotros, argumenta Jacome de manera traicionera cuando era sirviente de la Revolución Ciudadana. Ah, claro. Igual es el presidente Olsen. Es decir, lo que hace el superior lo hace el inferior. Sí, no permite hablar en asamblea a la Revolución Ciudadana. Se acabó. Autoritarismo puro y duro. Y así van paso tras paso.
El siguiente es la toma de la justicia y del Consejo de la Judicatura por parte del presidente Daniel Noboa, para lo cual esta acción en el Congreso es determinante. Súmenle que esa toma de la justicia incluirá jueces, una nueva fiscal al estilo de la embajadora Diana Salazar, que también está al servicio del gobierno de Daniel Noboa. No importa que la ley no lo permita, al autoritarismo sí, a lo millennial de Noboa sí, para eso está. Para replicar en forma mediocre la violación a la ley y no tener ni siquiera argumentos. Nos están dejando sin patria. Eso es quedarnos sin patria. Quedarnos sin patria es mirar cómo el desmantelamiento del Estado se va dando paso a paso. Como odian el Estado ecuatoriano los millennials de Noboa, entonces ahí hay que eliminar recursos de todas las instancias para tener para sus disposiciones, negocios, pago de deuda o qué. La ejecución del presupuesto en este último año ha sido ínfima con relación al Estado. Y vean ustedes el resultado. La inseguridad. La inseguridad. Y las crisis emergentes como las que hemos tenido que soportar. Una de ellas, que ya se olvidó el público votante de Daniel Noboa, el de la energía eléctrica. Y ahí, de ese mal manejo del Estado, se desprende un nuevo caso de corrupción. Y es que si hay algo que destruye a una sociedad, destruye a una nación, es la corrupción. Y este gobierno está envuelto en casos de corrupción. Para el ejemplo, lo de los chalecos antibalas comprados de manera irregular para la defensa nacional. Ya vamos a ver qué repercusión tiene. Pero lo otro, lo que se ha descubierto en esta semana, que es trágico, ante el anuncio ya casi inminente de un nuevo proceso de estiaje, el gobierno de Noboa resulta que no está listo, que no aprendió la lección anterior y han tenido que denunciarle que el proceso de reconstrucción, restablecimiento de las plantas eléctricas o termoeléctricas no está listo. Lo del contrato de Progen, ¿se acuerdan? Ese que anticipó varios millones de dólares para comprar plantas eléctricas, ni siquiera se ha podido instalar, porque junto con las plantas eléctricas no vinieron los accesorios indispensables. Y por lo tanto, el contrato de Progen no existe. ¿Por qué? Porque no puede aplicarse. Y hay algo más escandaloso. La compra de plantas de energía eléctrica a la compañía uruguaya Austral hoy se convierte en otro escándalo más de corrupción, porque 32 de las 50 plantas compradas no sirven, no valen. Una nación que es estafada con mucha facilidad por un sector privado voraz, que no le importa hacer negociados y dejarnos sin energía eléctrica, no es hacer patria precisamente, ¿no les parece? Nos están dejando sin patria. Regresen a ver a los hospitales. ¡Qué drama esta semana! ¡Qué dramas los de esta semana en distintos hospitales del país en donde no hay médicos, no hay camas, no hay equipos, no hay medicamentos, no hay insumos hospitalarios, falta la comida o faltan los elementos vitales como el agua para algunos de quienes han tenido la mala fortuna de aterrizar en alguno de los hospitales de la salud pública. Al gobierno no le importa. Ningún pronunciamiento. Cambiaron de ministro del abogado que estaba antes a un nuevo que anuncia un proceso de lucha contra la corrupción, cuasi señalando a los gobiernos anteriores cuando ellos han gobernado ya 1 año y medio, 18 meses. ¿Y? No hay salud.
Las dializadoras siguen quejándose que no les pagan y la gente que tiene que hacerse diálisis para salvar su vida se está muriendo. Ya rebasaron los 1,500. Las dializadoras se quejan a diario, mientras el gobierno dice, ya les pagamos o les pagaremos. Eso también es patria, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? A usted que al parecer no le afecta nada de lo que está pasando, o si le afecta, bueno, es solucionable con disculparle al gobierno de Daniel Noboa que no le han dejado gobernar hasta este momento según sus explicaciones, o que es un gobierno que complace a la gente, dándole bonos, dándole insumos o dándole fútbol. ¿Se fijaron lo que pasó esta semana con la inseguridad? El alto número de muertos rebasó los 128, con verdaderas situaciones dramáticas de comerciantes secuestrados y asesinados por no pagar las vacunas, de chantaje, de explosiones por parte de los vacunadores, de gente asesinada en números que rebasan los 10 o 12, de muchachos que se incorporan al crimen de manera violenta o los incorporan, de poblaciones enteras como el caso de Durán, que no pueden ni siquiera ser legislada ni gobernada su ciudad por un municipio que no puede funcionar porque el narco no le deja. Y el presidente fue una sola vez uniformado y en tanqueta y no volvió más. Las autoridades tienen que renunciar. Ahí ya no hay Estado. Ahí ya no hay patria. Nos estamos quedando sin patria. Oigan mi voz de alarma. Por Dios les pido, clamo, suplico. Oigan mi voz de alarma. Porque la situación de inseguridad llegó a tal extremo, como lo denunció Ecuavisa, que hay una corrupción judicial y policial de tal nivel que ya no solo es el que se queden con la droga que incautan o que los militares tengan alguna coparticipación en las mineras que deben reprimirlas. Esta semana se capturó a la familia de Fito, que había venido participando en el lavado de activos desde hace meses atrás con el auspicio, amparo y hasta presunta protección de la propia fiscal general del Estado, según lo denunció Anderson Boscano, un periodista cercano a este grupo de millennials que nos gobierna. Para ellos no hay justicia, no debe haberla. Y las autoridades judiciales y policiales quemaron las pruebas de lavado de activo de Fito. Quemaron las pruebas de lavado de activo de Fito una vez que fueron capturados. Justificación ninguna. La justicia ecuatoriana es también parte de ese dejarnos sin patria con pillos y pillas de la función judicial. Justificación, insisto, por parte del gobierno de los millennials de Noboa. Estamos actuando. El ministro Reinberg nos lo dice. Pero frente a ese quemar de los papeles, no, ahí sí el gobierno guarda silencio. Más le interesa tomarse la justicia para sus propios afanes. Tan grave es la circunstancia que estamos soportando y tan desarmados estamos frente al crimen organizado, a la invasión de las mafias delincuenciales como de la guerrilla colombiana. Este último fin de semana, el Ecuador tuvo que mirar absorto cómo el propio ejército reconoció que 37 de sus militares en un operativo en la zona de Sucumbíos, pertenecientes al batallón Tungurahua, negociaron con un frente de la guerrilla de las FARC disidente en el propio territorio ecuatoriano, donde se ha encontrado a este grupo guerrillero, pero con un arsenal impresionante: ametralladoras, subametralladoras, armas de largo alcance, cohetes, drones y un amplio número de municiones. ¿Qué hacía ese grupo? Porque de pasada no estaba
a 2 kilómetros adentro de la frontera del Ecuador, tampoco estaban por casualidad. ¿Y por qué tuvo que negociar la guerrilla a un operativo planificado que venía del ejército ecuatoriano? ¿Y qué negociaron entre los militares y los guerrilleros? Esa es una parte grave, no se dan cuenta. Si es un gobierno que no le abastece a un ejército y el ejército se ve obligado a entregarse a los guerrilleros, a los insurgentes, es que estamos mal. Estamos quedándonos sin patria. Reflexionen, piensen, ecuatorianos, lo que está ocurriendo, porque nuestra indiferencia realmente es la que más daño nos hace. Y si quieren, le pongo la cereza del pastel. Qué cruel es mirar cómo en la asamblea, como en la prensa rastrera y coprofílica del Ecuador, se aplaude que a partir de ahora el país eliminó de su constitución la prohibición de tener bases extranjeras en nuestro país. Y aplaudimos la posibilidad de que lleguen, especialmente los norteamericanos, porque con eso vamos a combatir al crimen organizado. Y ya no sirven de nada, como en efecto se está demostrando, la fuerza militar o fuerza policial, ya no. Tienen que venir los militares del extranjero a combatirnos, lo cual es falso, no es cierto. No existe ningún país interesado en venir a imponer una base extranjera en el Ecuador. Los Estados Unidos son los menos interesados por los costos que eso implica, pero acá no se quiere hacer caso. El discurso es culparle al correísmo por haber sacado a la base de Manta y proceder a clamar que vengan a darnos salvando porque los de acá no pueden. Y eso también implica dejarnos sin patria. Nos estamos quedando sin patria. Aplaudan a los millennials de Novoa. Esos que sentido de patria, de dignidad y de historia no la tienen. Sentido de identidad menos, de heredad territorial tampoco, ni de herencia o legado de gloria como en algún momento lo proclamamos. No hay. Aquí lo único que hay es la mentalidad mercantil del negocio y el beneficiar al grupo gobernante en todos sus avances que tengan que hacer para consolidarse como grupo económico y nada más. ¿Cómo dueles, Ecuador? ¿Cómo dueles? Gracias por darme su aporte. Denos su clic en gracias, denos su like, aporte a nuestro crowdfunding, denos un respaldo que lo necesitamos. Afíliese Ecuador Inmediato Premium. Tenemos que seguir manteniéndonos en esto. Y el único apoyo que tenemos es usted. Yo no cuento con el apoyo de nadie más. Nunca lo acepté que no sea proveniente de nuestro público. Y ese público mantiene Ecuador Inmediato. Apóyenos, ayúdenos. Permítanos seguir contando la historia, por más que duela. Aunque duela. Sigo en la lucha por la verdad y la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium, a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.